Muy buenos días, amados hermanos, familia, amigos. Hoy domingo, día del Señor, nos gozamos en decirle, Señor, gracias, gracias por la vida que nos das, porque la vida que nos das es para la gloria tuya. Así que hoy domingo estaremos en la casa del Señor, adorándole, glorificándole, agradeciéndole, sirviéndole al Señor y escuchando también su bendita palabra. Nos gozamos en el día que el Señor nos da. Muy buenos días con todos ustedes, amigos, hermanos, familia. Qué bueno es nuestro Dios que nos permite estar iniciando un nuevo día. Vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca leer Efesios capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y Filipenses capítulo 1. Hacemos un alto en Efesios capítulo 5 y nos parece uno de los versos resaltantes que bien podría ser candidato a ser el verso central, es el verso 17. Dice de esta manera: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien, en este capítulo hay una serie de mandatos, hay una exhortación para vivir como hijos de Dios, para vivir como Dios quiere que vivamos, y aún más. Comienza diciendo que el capítulo comienza diciendo que debemos ser imitadores de Dios. Es un mandato. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice. O sea, hagan o muestren ustedes que son hijos de Dios, ¿no? Sed imitadores de Dios, o sea, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad. Por eso el verso 17 dice, por tanto, o sea, por toda la exhortación que ha venido diciendo, no seáis insensatos, o sea, no echen a sus espaldas todo lo que se viene diciendo hasta aquí con respecto a la vida cristiana, sino deben ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, o sea, entender la voluntad del Señor. Sean entendidos, dice. Interesante porque en el verso 1 habla de Dios, ¿no? Sed pues imitadores de Dios. En el verso 17 dice, sed entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí está hablando de Cristo. Y un poquito más al siguiente verso habla del Espíritu Santo. Dice ahí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, vivir la vida cristiana, la vida que agrada a Dios, necesitamos estar en comunión con la Trinidad, escuchar a la Trinidad, dejarnos guiar por el Dios Trino. Tenemos que mirar al Padre y ser imitadores del Padre, pero tenemos que obedecer, o mejor, entender la buena voluntad del Señor Jesucristo. Pero además debemos ser llenos del Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu no nos guía, no vamos a ser imitadores de Dios. Si el Espíritu Santo no toma control de nuestra vida, entonces ¿cómo vamos a entender o dejar de ser insensatos y entender su voluntad? Necesitamos que el Señor esté obrando en cada uno de nosotros. Repito el verso 17, por tanto no seáis insensatos, no echen a sus espaldas todo lo que viene aquí, sino entendidos. Tienen que entender, o sea, necesitan luz para que sepan que la voluntad, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tienen que entender la voluntad del Señor, ¿no? Y la voluntad del Señor es obediencia, ser imitadores, además en nuestras relaciones humanas, como por ejemplo la relación que tenemos en la casa, el esposo con la esposa, habla ahí, nos da lecciones, la relación de padres con hijos, de hijos con los padres, nos da aquí enseñanzas, además, o en el siguiente capítulo que es parte de la lectura, además la relación que debe existir, cómo se debe relacionar los amos con o el empleador con sus empleados, o los empleados con su empleador, cuál debe ser la forma de relacionarse, cómo Dios quiere
quiere que te relaciones con tu esposo o con tu esposa, cómo Dios quiere que te relaciones, los hijos con sus padres o los padres con sus hijos, cómo Dios quiere que se relacionen los trabajadores con sus jefes o los jefes con sus trabajadores. Aquí nos dice: o por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué bueno es nuestro Padre, cómo nos ama, porque vemos aquí en estas lecturas claramente que Él quiere que andemos como sus verdaderos hijos, ¿no? Hijos de luz. Qué interesante, porque si dice andad, quiere decir cada día de vida que nos da, andemos justamente en su voluntad. Andemos justamente entendiendo lo que es su voluntad. Y como ya decía el pastor, aquí el Dios Trino se manifiesta abiertamente. Así es nuestro Padre. Es que Él sabe que nosotros, sus criaturas, sus hijos, no podemos en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, en nuestras experiencias, serle obediente y fiel, sino que guiados por su Espíritu. Ahí sí podemos amar al Padre, podemos entender la obra perfecta de Cristo y podemos entender su palabra. Qué bueno es nuestro Dios. Como sabía lo que nos hacía falta, entonces su palabra nos lo dice. Él quiere que andemos como hijos de luz. Él quiere que nos sometamos los unos a los otros. Estas son las dos grandes lecciones que encontramos en este capítulo. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero nos damos... Cada uno de nosotros, si hemos leído, nos damos cuenta el orden que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Y por eso es que quiere que andemos como sus hijos. Quiere que nos sometamos los unos a los otros de acuerdo al lugar que nos corresponde. Así es nuestro Dios. Le gusta el orden, le gusta al Señor que nosotros andemos entendiendo lo que hacemos de corazón sincero, con honestidad. Que podamos entonces no ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, que le imitemos a Él. Ahí encontramos cómo el Señor quiere que nosotros andemos, que no andemos por ahí haciendo nuestra vida creyendo que es lo correcto, cuando tenemos aquí en su palabra bien claro lo que Dios espera de nosotros. Somos sus hijos amados, por lo mismo que nos ama es que nos muestra en su palabra cómo debemos andar, a quién debemos imitar, que debemos ser llenos de su Espíritu Santo. Qué importante es sujetarnos a su palabra, obedecerla, porque va a haber bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude a tomar lecciones personales, cada uno de nosotros, en lo que estamos leyendo la palabra, pero que quede bien claro lo que el Señor nos muestra en esta mañana. Nos dice: por tanto, o sea, por todo lo que nos está enseñando en estos capítulos, no seamos insensatos, sino seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y eso quiere para nosotros. Amado Dios, amado Padre, cuánta gratitud hay en nuestros corazones en esta mañana, Señor, porque tu palabra bendita nos apertura, Señor, a cosas hermosas, nos enseña, nos desafía, Señor, y en esta mañana nos dice que seamos entendidos en cuál sea tu voluntad, Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque podemos también tener la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos impulsa a ser obedientes, a poder entender tu palabra, nos alumbra para entender, Señor, lo que nos enseñas, y nos anima, nos impulsa a obedecer y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, que nuestro corazón se incline a lo que es la obediencia, Padre. La obediencia nos dé las fuerzas, nos dé, Señor, el valor para poder hacer tu voluntad en este día. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, te damos a ti toda gloria, toda honra y toda gratitud por la vida que nos da, Señor, en este día. Gracias, Dios Todopoderoso, que nos concedes este privilegio de comenzar un nuevo día. Muchísimas gracias, Padre. Oramos, Padre, para que sigas tú obrando. Te agradecemos por tu palabra, pero te pedimos que sigas obrando, oh Dios, que tu palabra siga
alumbrando nuestra mente, que podamos seguir asimilando esta palabra tuya, oh Dios. Y qué bueno es que nos exhortas a que no seamos insensatos, oh Dios, duros para con tu palabra, sino que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender, oh Dios, que no se trata aquí o que se trata acá de tu voluntad, de lo que tú quieres, de cómo debemos vivir la vida cristiana, oh Dios. Y qué bueno es que tú nos has provisto de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a vivir correctamente la vida cristiana, a vivir, a ser imitadores de ti, oh Dios. Gracias, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra. Y oramos, oh Dios, para que en esta hora nos prepares a todos nosotros, oh Dios, tus hijos, tus hijas, para participar de uno de los cultos. Prepáranos, oh Dios, perdona todo pecado, oh Dios, perdónanos si no hemos estado siendo imitadores de ti, perdónanos si hemos estado siendo insensatos, oh Dios, y no entendidos de tu voluntad, perdónanos si no hemos estado permitiendo ser llenos de tu Espíritu Santo, sino más bien nosotros manejando nuestra vida y no permitiendo que el Espíritu Santo tome todo el control de nuestra vida. Perdónanos, oh Dios, cúbrenos con la sangre de Cristo, úsanos, oh Dios, que en esta mañana podamos congregarnos en uno de los cultos, darte la gloria y la honra, oh Dios. Y mientras tu pueblo te alaba, te exalta en uno de los cultos, tu Padre desciende con poder y trae bendición sobre tus hijos, oh Dios, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Dios. Oramos también por esta ciudad. Trae salvación a esta ciudad. Trae vida eterna sobre esta ciudad, oh Dios. Glorifícate, oh Dios. Exáltate, Padre. Gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pucallpa, el encuentro con Dios, entonces continúa, queridos hermanos, amigos, familia, hoy día. El horario es distinto, 7 de la noche, vía Facebook. Y el Ministerio de Niños corresponde atender o servir al Señor. Pero hoy domingo, Día del Señor, que le llamamos nosotros, el pueblo cristiano, nos reunimos en nuestro templo. Tenemos 2 reuniones presenciales, 2 cultos de adoración a nuestro Señor. El primero es a las 8 de la mañana, el segundo es a las 10 de la mañana. Nuestro templo está en Girón Atahualpa, 601, esquina con Independencia, a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Entonces, no olvidar, tenemos nuestros 2 cultos presenciales, pero también tenemos en la noche, vía Facebook, Pucallpa, el encuentro con Dios. No lo olvides.